TIGC Centro 96.3 evoluciona. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Le damos los buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, muy buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se transmite el día martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro. Y les tenemos buenas noticias para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio. No se preocupen, nos puede seguir escuchando en cualquier parte del mundo con solamente ingresar a nuestra página. La página de Facebook se la vamos a dar en este momento, es muy sencillo, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, pueden ingresar a facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestra invitada para que usted pueda escucharnos de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Tablet, computadora, teléfono celular, con solamente darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí en la página de Facebook. Promovemos la participación ciudadana y agradecemos la participación de todas y todos ustedes, sus reportes de sintonía, y conforme avance el tema, ustedes también nos vienen haciendo algunas consultas por medio del WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83
414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted esté en contacto con nosotros. Bueno, amigos, en Costa Rica los certificados médicos son documentos fundamentales para garantizar derechos laborales, justificar ausencias, respaldar incapacidades, proteger la salud de los pacientes y brindar seguridad jurídica a las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, la sociedad suele verlos como un simple papel que el médico firma sin comprender la enorme responsabilidad profesional, ética y legal que implica su emisión. Un certificado médico mal elaborado, incompleto o incluso emitido sin sustento clínico puede generar consecuencias serias, desde sanciones disciplinarias hasta responsabilidades administrativas, civiles o penales. Por ello es clave comprender qué debe contener un certificado médico, cuándo puede emitirse, qué límites tiene el médico y cuáles son los derechos y deberes del paciente. Para profundizar sobre este tema, hoy nos acompaña la licenciada María José Badilla Montes, especialista en Derecho y asesora del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciada María José Badilla, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Médica. Un gusto volver a compartir nuevamente con usted. Bienvenida. Muy buenos días, don Edgar. Un saludo para usted y para todas las personas que nos acompañan hoy en sintonía. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Muy gustosa de acompañarlo nuevamente. Hoy vamos a conversar sobre un tema que parece sencillo, pero que puede traerle más de un dolor de cabeza a los colegas médicos, ¿verdad? Y son los certificados médicos. Entonces, la idea de hoy es aclarar algunos puntos legales sobre cómo se confeccionan, cómo se emiten, porque lamentablemente cuando se pasan por alto ciertos detalles, terminamos con médicos siendo investigados. Correcto. Así que el propósito de este espacio es, como siempre, definir algunos conceptos, responder algunas dudas y sobre todo ayudar a prevenir situaciones que puedan poner en entredicho el acto médico. Muy bien. El colegio le vamos a dar el título de hoy, perdone que le interrumpa, para las personas que recién ingresan al programa. Certificados médicos más que un papel, una responsabilidad legal y ética. Ese es el tema de hoy que nos presenta, como ya ustedes la escucharon, la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Continúe, licenciada, yo la interrumpí y ahora después vamos a empezar ya con algunas preguntas que tenemos por acá. Es más, se la planteo de una vez para no interrumpirla nuevamente. ¿Qué es exactamente un certificado médico? Pero continúe y luego nos responde esta pregunta. Claro que sí, don Edgar. Ya vamos a entrar en estos conceptos porque es muy importante. Tal y como lo tituló el programa de hoy, es más que un papel. Y justamente esa es la importancia. Muchas veces se pasan por alto detalles, considerando que es un certificado médico, es cualquier cosa, es algo muy sencillo, y es en los detalles, o es por los detalles que se omiten, que luego los médicos resultan en procesos disciplinarios y con sanciones fuertes. Como ustedes saben, el Colegio de Médicos y Cirujanos tiene como fin regular y fiscalizar el ejercicio de la medicina. Y desde la Fiscalía del Colegio de Médicos se investiga, tanto de oficio como también a través de denuncias que se reciben diariamente, las supuestas irregularidades que cometen los médicos en la emisión de certificados. Nosotros en el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional lo vemos a diario, prácticamente en tiempo real, porque, bueno, ahí nos corresponde representar y defender al colega. Y como les decía, es muy lamentable ver cómo se exponen a sanciones, que luego las vamos ya a analizar más en detalle, que son severas, don Edgar. O sea, 1 año de inhabilitación o inclusive 6 años, imagínese usted cuán gravoso puede ser eso para un médico. Y muchas veces lo que hay detrás de eso es falta de conocimiento o también falta de cuidado. Entonces, bueno, usted me pregunta qué es un certificado médico y en términos generales podemos decir que un certificado médico es un documento de corte médico-legal que expide un médico que tiene que estar habilitado, por supuesto,
y que lo hace a petición de un paciente. También podría ser a petición de un representante legal o de algún, digamos, otra institución, dependiendo de la normativa legal, en qué caso se puede pedir certificado médico o quiénes lo pueden pedir. Pero bueno, es un documento donde se hace constar un hecho pasado o presente, afirmativo o negativo, que se ha comprobado durante la práctica profesional y que es fiel expresión de la verdad. Esto es importante porque muchas veces lo que vemos son certificados con datos falsos o certificados por profesionales que pues no están habilitados o que no me dio una consulta médica como tal. Bueno, el certificado médico tiene que estar acotado exclusivamente a lo que solicita el paciente y en él únicamente se deben incluir datos de carácter profesional. Entonces, en todo certificado médico, el profesional tiene que especificar los datos y las observaciones que ha logrado corroborar por sí mismo y cuáles ha conocido por referencia. Muchas veces el médico es médico general, está incluyendo dentro del certificado alguna situación que es más de una especialidad. Bueno, entonces tiene que poder consignar allí que esto es por referencia, por ejemplo, porque ya el paciente pues le trajo su expediente o ha podido ver el expediente, ha visto que ha consultado con la especialidad de psiquiatría y que de allí es de donde le viene a este médico general el conocimiento de esta situación que ya no encuadra en su perfil de médico general, sino que es de especialista, ¿verdad? Además tiene que incluir allí si del contenido de ese dictamen pudiera derivarse algún tipo de perjuicio para el paciente, pues tiene que advertírselo. Los ejemplos más comunes de certificado médico son, don Edgar, los que se utilizan para justificar ausencias laborales, ¿verdad? Correcto. Son las incapacidades y son, digamos, de las cuales hay como más problemas, vemos en la práctica. También se utilizan certificados médicos, por ejemplo, para viajes, para certificar algún estado de salud, de que la persona está apta o no apta para viajes, también para en estados de embarazo, ¿verdad? Después de ciertas semanas de embarazo la persona no puede viajar o sí puede viajar, entonces se utilizan certificados, no sé, para certificar aptitudes para una determinada actividad y otros trámites legales. Este concepto es importante porque sabiendo lo que es un certificado médico, entonces podemos extraer también lo que no es un certificado o lo que no debe contener o lo que no puede suceder con un certificado, y que es precisamente lo que conduce a procedimientos disciplinarios. Yo acá me voy a enfocar un poquito más en el procedimiento administrativo disciplinario del Colegio de Médicos y Cirujanos, sin perjuicio de que existan otro tipo de procedimientos, ¿verdad? El procedimiento que se puede hacer a nivel institucional también, sea la caja u otra institución, cuando se determina que hay un dictamen o un certificado que se hizo mal, y también responsabilidades que ya pueden ir de lo penal, lo civil, ¿verdad? Y otras. Donde, por ejemplo, hacer constar hechos donde no hubo una consulta de por medio o un acto médico como tal, ¿verdad? Es decir, la consulta nunca se dio, este es uno de los más frecuentes. O también cuando se estipulan datos que no corresponden, datos que son falsos. Ahora bien, para seguir avanzando en esta parte tal vez un poquito más conceptual, pero que es muy, muy importante, existen diferencias entre certificado médico, dictamen médico y una constancia médica. Muy importante esa observación. Y al mismo tiempo tal vez le planteo una pregunta. Si cuando se habla de certificado médico tiene una validez legal. Continúe, licenciada, la escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Por supuesto, el certificado médico es un documento, como lo estaba indicando, médico legal. En él, el médico, lo que él expresa es fe pública, y por eso es que tiene amplias responsabilidades legales y tiene que cumplir con ciertos principios como el de veracidad, ¿verdad? Que es precisamente que lo que se consigne allí es porque el médico puede dar fe de eso, lo puede corroborar, lo vio. Con respecto al dictamen médico, para ir entrando un poquito en estas diferencias, el dictamen médico es tal vez la diferencia como más notable con el certificado es que el certificado certifica lo de un momento específico,
mientras que el dictamen médico es el resultado de un proceso, ¿verdad? Es un proceso de valoración que realizó el profesional en medicina a un paciente con un determinado propósito dentro de un procedimiento o de una gestión. Generalmente el dictamen médico, don Edgar, se solicita, por ejemplo, para como una prueba pericial, ¿verdad?, dentro de un proceso judicial, o para consignar alguna información, qué sé yo, por ejemplo, para valorar incapacidades, para evaluar el tipo de trabajo o de funciones que puede realizar una persona, esto muy relacionado con temas de salud ocupacional, de reasignación de funciones. Entonces, el dictamen médico como tal es un documento más extenso, ¿verdad? Es más técnico, más analítico, y es la opinión que tiene ese médico que conoce ya de larga data a ese paciente. Generalmente se incluye la historia clínica, pruebas, análisis, justificación médica y la conclusión. Entonces, para decirlo como de manera más sencilla, el médico a través de un certificado lo que dice es lo que hay en ese momento. Mientras que en un dictamen lo que dice es lo que piensa el profesional después, o sea, es una opinión, ¿verdad? Es una opinión fundamentada de ese profesional después de una evaluación profunda que hizo del paciente con todos los datos que ha obtenido a lo largo del tiempo. Muy bien. Y finalmente, la constancia médica es muy sencillo. Es la indicación de un profesional en medicina de que una persona acudió a su consulta, ¿verdad? De que fue a su consultorio por presentar determinada dolencia. Sí es cierto que se elabora o se debe elaborar en papelería del profesional, acompañada con los timbres que estén vigentes según el colegio, pero es importante saber que la constancia médica no es, aunque pareciera, ¿verdad?, por el nombre, no acredita la existencia de una patología, sino únicamente la atención que recibió el paciente. Muy bien. Entonces, bueno, aclarados estos tres términos, los tres tienen sus consecuencias, ¿verdad?, legales, pero en el que nos vamos a centrar es en certificados médicos. Ahora bien, hablemos de la responsabilidad que adquiere el médico al emitirlo. Creo que debe estar de por medio la responsabilidad ética, la civil, administrativa y penal, si lo emite sin fundamento o de manera fraudulenta. Pero es usted la experta en la materia. Coméntenos, licenciada, por favor. Ok, don Edgar, en cuanto a responsabilidad legal, bueno, hay muchas aristas, pero vamos a comenzar con esta que es la principal, porque en Costa Rica se ha dado mucho problema con los certificados médicos, que no los realiza el médico, ¿verdad?, que los realiza un colega o cualquier persona, la secretaria, o que se emiten en blanco. O sea, situaciones que realmente han llevado con mucha razón al Colegio de Médicos a ser más estricto. El certificado debe ser precedido por un acto médico real. Eso es lo más importante. Ahora, este acto médico real puede ser consulta presencial, ¿verdad? No tenemos que asimilar siempre acto médico con consulta presencial. Puede ser también una teleconsulta regulada. Y acá, don Edgar, me voy a detener un momento para recordarle a los colegas médicos que desde el 2024 está vigente en el Colegio de Médicos y Cirujanos una normativa que regula la consulta virtual. Desde hace mucho tiempo han existido reglamentos de telemedicina, pero bueno, el que está vigente ahorita es desde el 2024 y es un lineamiento que yo de verdad les insto a estudiar, ¿verdad?, o a llamarnos al departamento legal, para eso estamos, de la Unión Médica Nacional, y hacernos las preguntas que tengan, porque no es sencillamente hacer una videollamada y ya, ¿verdad? O sea, sino que existen algunos requerimientos especiales que si se omiten, también los pueden llevar después a tener problemas disciplinarios o incluso penales. Ahí en la página del Colegio de Médicos, en la parte de normativa, ustedes lo pueden localizar. Es un documento que se llama Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio de la Medicina y Cirugía, sus especialidades y subespecialidades en modalidad virtual. Yo sé que no es el tema de hoy, don Edgar, pero si usted me permite, yo sí quisiera aprovechar este espacio para decirles algunos aspectos medulares. Claro que sí, no por favor. Que no se puede perder de vista en la consulta cuando es virtual, ¿verdad? Porque estamos hablando de certificados y entonces el médico se puede estar preguntando,
bueno, pero ¿y cuáles son los requisitos? O si cambian algo, ¿verdad? Los requisitos del certificado médico en la consulta virtual. Pero más allá de eso, lo que el médico tiene que preguntarse es si está cumpliendo a cabalidad con los requisitos de la consulta virtual, porque como le decía, han existido tantos lineamientos que de pronto el médico está desactualizado y está aplicando lo que él sabía que se aplicaba hace 5 años, ¿verdad? Hace 10 años, y no la normativa vigente del colegio, que es con la cual eventualmente se le va a sancionar, que es la que rige desde el 2024. Entonces, lo primero, don Edgar, es que para que pueda haber una consulta virtual, sea por llamada telefónica, ¿verdad? Que puede ser, o por videollamada, tiene que, la primera consulta tiene que ser presencial, porque es la única manera de que se pueda garantizar una revisión a cabalidad, ¿verdad? Un examen físico completo como corresponde a ese paciente. Entonces, la primera siempre tiene que ser presencial. Y en esa primera consulta tiene que acordarse por voluntad de ambas partes de que las futuras consultas puedan ser virtuales. Y en ese momento tiene que firmarse un consentimiento informado. Estos elementos son vitales, don Edgar, porque parte de las obligaciones que tienen los médicos es llevar un expediente clínico, del modo en el que quiera custodiarlo y llevarlo, pero tiene que estar allí. Eventualmente, si la fiscalía llama al médico a rendir cuentas, le va a decir, remítame el expediente, donde podamos corroborar que en tal fecha, a tal hora, revisó a tal paciente, encontró tales circunstancias, tales diagnósticos, tratamientos, etcétera, y entonces que la primera consulta sea presencial y que haya en tiempo y forma un consentimiento informado, debidamente firmado, pues eso es importante. Y lo otro que también me parece que es vital es que tienen que estudiar algunas excepciones que se establecen en este lineamiento de cuándo la consulta no puede ser virtual. Y de los más importantes quizás, don Edgar, es cuando de la consulta que se está haciendo de manera virtual resulta indispensable la realización de algún examen físico, ¿verdad? Para determinar un diagnóstico o un tratamiento, pues en ese momento el médico tiene que detener la consulta y no puede continuar. ¿Por qué? Porque a distancia usted no puede hacer el examen físico. Los médicos también utilizan muchos aparatos, ¿verdad? Y aunque yo me pueda conseguir, don Edgar, un estetoscopio y pueda tratar de aprender a utilizarlo, en el momento en el que la consulta virtual amerite esa utilización, el médico tiene que detenerla y tiene que continuarla de manera presencial. Esto únicamente como, ¿verdad? Grosso modo, después claro, podríamos hacer un programa sobre consulta virtual, pero bueno, entonces la consulta médica tiene que ser real y tiene que incorporarse todos aquellos elementos, dice el Código de Ética Médica, que puedan resultar indispensables para dar a conocer el estado de salud de ese paciente. En cuanto a requisitos legales de certificados, hay uno que resulta muy importante, don Edgar, y es que desde julio del 2025, para los certificados de licencias de conducir, se exigen ciertas cosas que antes no. Uno, por ejemplo, es la consulta clínica previa. Es un hecho conocido por todos, ¿verdad?, de que se estuvieron dando o se pagaban las licencias para conducir sin ningún tipo de consulta clínica previa. Entonces ahora, que es un requisito, ¿verdad?, para la licencia de conducir, la doble autenticación digital es un mecanismo que está vigente, como les digo, desde julio del 2025, de seguridad, es un mecanismo de seguridad y es obligatorio. Está implementado por el colegio y el objetivo es frenar la emisión irregular de los documentos médicos. Esta doble autenticación consiste en dos cositas. La primera es identificar al médico, ¿verdad? Cada vez que el médico va a emitir un certificado para licencia de conducir, primero tiene que ingresar en la aplicación, que es una app del Colegio de Médicos, y solicitar un código de verificación único. Y luego la validación que se hace en CEDIMEC, que es la plataforma en la cual se emiten los certificados, este código se introduce en esa plataforma de servicios digitales y allí se completa
la emisión del certificado. Entonces, como les decía, antes de este mecanismo, cualquier persona podía emitir un certificado y nosotros, en Unión Médica Nacional, llevamos casos de médicos procesados a nivel de Tribunal de Ética Médica, porque lo que se le estaba cuestionando era que otra persona, una secretaria, un asistente, sin la más mínima garantía de que el médico había realizado la consulta, pues había emitido el certificado. Incluso es famoso o es conocido también los casos de personas no videntes con licencias para conducir, ¿verdad? Claro. Porque algún médico Escándalo, certificó que sí veía, pues, probablemente sin ninguna consulta de por medio. Muy bien. ¿Usted me permitiría ir un momentito a la cabina central, licenciada María José Badilla Montes, Claro. del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional? Vamos a la cabina central y retornamos en breve, hoy con La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Ya retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. El fútbol nos puede servir de ejemplo para analizar otra realidad. De toda una vida, he visto jugadores que hacen manifiesto su descontento con el árbitro, y ni se diga entrenadores o la barra en la gradería. Y es cierto, se han dado tantos errores arbitrales porque también son seres humanos con limitaciones en sus apreciaciones. Entonces inventaron el VAR, con V, que viene a ser un equipo de mirones en pantalla que, al poder repetir las tomas de televisión, le pueden aclarar o respaldar lo sucedido al árbitro a cargo. Desgraciadamente, también escucho y veo a jugadores y entrenadores en una discutidera porque el VAR supuestamente dura mucho en decidir y resulta que tampoco es infalible, lo cual termina como pólvora para quienes comen ansias por el resultado. Pero, dichosamente, no he escuchado a nadie con la ocurrencia de eliminar el VAR, sacar a los seguidores del equipo contrario del estadio, eliminar a la prensa que emite criterios según su parecer, en fin, que si les dan dominio absoluto de la cancha, ellos se encargan de que todo sea una maravilla. Muy dolorosamente, para desgracia nacional, sí escucho en política ese argumento, que si llegamos a 40 diputados con dominio del Poder Ejecutivo, ajustamos a como dé lugar a esas instituciones que hacen de árbitros auxiliares, quitamos a la prensa que no diga lo que nosotros queremos y hasta el reglamento cambiamos para que la ley funcione como a nosotros, que somos los únicos que tenemos la razón, nos parezca. La verdad es que para quienes se criaron en democracia no se puede escuchar peor cosa. Creo que no es hora de hablar, es de actuar. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo
retornamos a La Voz Médica, hoy conversando con la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Ella nos presenta un tema muy interesante: certificados médicos, más que un papel, una responsabilidad legal y ética. Ese es el tema que venimos tratando acá. Vamos a iniciar la segunda parte. Agradecerle a las personas que están reportando sintonía a través de nuestro WhatsApp 83414142, 83414142. Ese es el número para que usted entre en contacto con nosotros. Dice por acá: buenos días, don Edgar, invitado. El tema es de interés, ya que el certificado tiene que ser un instrumento con la información correcta e inmediata del paciente para su mejor atención. Vamos a ver cuál es el papel que asume la Unión Médica Nacional, donde el Colegio de Médicos afecta gran cantidad de graduados médicos con las reglas de esas pruebas. Bueno, ese sería otro tema totalmente, don Pablo. Hoy estamos hablando sobre los certificados médicos, no con las pruebas médicas. Y ahora vamos a ver aquí, Roy Corrales nos dice que le agrada el tema y reporta sintonía. Igualmente don José Rivera dice que le agrada el tema, también está en sintonía. Un saludo para el licenciado Walter Marín, que siempre tiene la gentileza de escucharnos y reportar la sintonía. José Alberto Pereira nos dice por acá: hola, buenos días, los estoy escuchando desde Quepos, excelente el tema. Cuando uno va a San José, en los alrededores del MOP, es popular y corriente ver una gran cantidad de muchachos que evidentemente no son médicos, ofreciendo dictámenes médicos. ¿Qué se hace para eso? El Colegio de Médicos debería ser más estricto en este sentido. Bueno, ya la licenciada ha hablado sobre algunos casos con suspensiones muy difíciles que han tenido que afrontar algunos médicos que han prestado sus códigos para ese tipo de actividades. Un saludo para acá, para Rudy Jiménez, que también dice que nos está escuchando en Guadalupe. Rudy Jiménez, gracias por ese reporte. Ahora vamos con los médicos. Dicen los médicos de acá del Hospital de Niños: nosotros los médicos deberíamos de trabajar siempre apegados a la ética y a los mejores principios, como todos los profesionales. Lamentablemente, una vez más, en el ser humano hay gente buena, regular y más o menos. Hacemos un llamado para que trabajemos apegados a la ética. Lo seguimos escuchando desde el Hospital de Niños, un grupo de médicos que estamos en nuestra hora de descanso. Bueno, muchísimas gracias a los médicos del Hospital de Niños. Igualmente enviarle un saludo al doctor Eduardo Blanco Umaña, allá en el Hospital de Cartago, donde está en sintonía como todos los días, siempre pegadito con nosotros. Gracias, doctor Blanco, se le quiere y se le respeta. Igualmente al recientemente electo fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, él es el doctor Álvaro Salas Mejías, que entra en funciones el próximo año. Un saludo para él. Edgar el Tocayo, allá en Pérez Celedón, dice: importante que se hable sobre la ética, y estas cosas hay que ponerlas en regla. No se puede permitir que le estén dando dictámenes médicos a personas que luego salen con una licencia a matarse o a matar a otras personas, nos dice Edgar desde Pérez Celedón. Desde el EVAIS de Orotina reportamos sintonía, muy interesante el programa de hoy. El EVAIS de San Sebastián, como siempre, nosotros aquí escuchando La Voz Médica desde el EVAIS de San Sebastián. Sabanilla de Montes de Oca, también desde el EVAIS están reportando sintonía. Tengo otro por acá desde el Hospital México. Buenos días, felicitamos a la Unión Médica por hacer este llamado a trabajar de manera responsable. Los escuchamos por la radio, somos un grupo de doctoras y doctores que les estamos escuchando en el Hospital México, y del Hospital México tenemos al médico Quesada. Dice: buenos días, soy el doctor Quesada, los estoy escuchando, ingresando a mi labor hoy acá en el Hospital Calderón Guardia, en Barrio Aranjuez, en San José. Gracias, doctor, por ese reporte. Don Víctor también, yo los escucho siempre, y dice por acá que esperan que esté mejor yo de la garganta cada día. Muchísimas gracias, don Víctor, gracias, muy amable. Me imagino que es don Víctor, el de Coronado, si mal no recuerdo. Debe estar haciendo un frío sabrosísimo y delicioso allá en Coronado. Vamos a continuar nosotros con más, recordándoles que ustedes pueden hacer sus preguntas, sus comentarios o reportes a través del WhatsApp 83414142.
Bueno, dice por acá, don José Alberto dice, ¿cuál es la diferencia entre un certificado médico o una incapacidad? Le pregunta a la licenciada Badilla Montes. Licenciada. Sí, muchas gracias. Bueno, el certificado médico, como lo habíamos visto, es una constancia que acredita un estado de salud o una condición de salud puntual, ¿verdad? Hay certificados médicos que se emiten con recomendación de reposo. Entonces, la diferencia es que la incapacidad es el documento oficial que está regulado por la Caja Costarricense de Seguro Social y que lo que hace es aprobar o no, ¿verdad? En este caso, suspender la actividad laboral y que además esto genera el derecho al subsidio, ¿verdad? Que es un derecho económico que no lo contiene el certificado como tal. Entonces, si hay una diferencia, cuando se cuestiona una incapacidad, pues realmente lo que se va a cuestionar es cuándo se validó esa incapacidad en la Caja Costarricense del Seguro Social, y muchas veces lo que se cuestiona de fondo es el certificado médico, es decir, la información que se hizo constar para que el médico dijera que esta persona requería un reposo y que requería un reposo de tantos días. Esa es básicamente la diferencia. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos ingresa a través del WhatsApp 83414142. ¿Qué pasa si mi patrono de manera arbitraria rechaza un certificado médico? Bueno, como habíamos dicho, el certificado tiene fe pública, ¿verdad? Y el acto médico como tal, pues no se puede cuestionar sencillamente por una arbitrariedad. En ese caso, pues sí le recomendaría a la persona, o en general tendrían que buscar la asesoría legal que corresponda para hacerlo ver, porque es una situación que es ilegal y es anómala. O sea, hay un estado de salud que está siendo cuestionado en ese momento sin elementos suficientes, ¿verdad? Distinto ya sería de que se esté cuestionando el dictamen como tal, ¿verdad? De que la persona está tratando de justificar una ausencia con un dictamen que se hizo, digamos, de manera irregular. En este caso sería distinto, pero no corresponde, en principio, devolver o no aceptarle pues un certificado o una incapacidad si no está siendo cuestionada de por medio. El doctor Montes de Oca, que nos escucha en Alajuela, dice, ya se habló de las sanciones que puede recibir un colega por emitir certificados falsos. Tal vez sería importante también que nos hable, dice el doctor Montes de Oca, sobre la responsabilidad que tiene el paciente, ya que muchas veces los pacientes no brindan información veraz y no siguen las recomendaciones médicas o no solicitan certificados sin ningún fundamento con otros fines. Los escucho por la radio, muchas gracias, sigan adelante y felicito a la Unión Médica. Sí, bueno, vamos a ver, ese es un tema delicado, ¿verdad, don Edgar? Sí. Lo que yo les podría decir es que el médico tiene que utilizar todos sus conocimientos, destrezas, aptitudes, y tiene que saber que al final el certificado lo emite él y la fe pública la tiene él. Entonces, si hay alguna situación que el paciente está indicando y que no se puede corroborar por parte del médico, pues el médico es el que tiene que determinar al final que va a certificar y que no, ¿verdad? Es una responsabilidad médica más allá, pues sí, de lo que los pacientes muchas veces hacen, ¿verdad? De que utilizan el sistema de salud, pues para sencillamente ir a solicitar las incapacidades, pero bueno, al final es una responsabilidad del médico, y lo más importante es que el médico es el que conoce la técnica, ¿verdad? Las preguntas, la historia clínica, o sea, hay muchos elementos de los cuales echa mano el médico para poder determinar si es cierto o no lo que el paciente le está indicando. Ahora bien, a nivel de sanciones, hay sanciones en el Tribunal de Ética Médica, ¿verdad? Esto es a nivel del Colegio de Médicos. Cuando en el Colegio de Médicos se abre un procedimiento administrativo disciplinario, pues este inicia en la Fiscalía, y cuando existen elementos suficientes para continuarlo, pues ya se llega al Tribunal de Ética Médica. En el Tribunal de Ética Médica existen multas, ¿verdad? Es una de las posibles sanciones que hay en casos de certificados médicos que se cuestionen, pero también, don Edgar, hay inhabilitaciones o suspensiones en el ejercicio profesional, y de allí era donde yo les estaba indicando de que hay suspensiones que van desde 1 año hasta 6 años. Entonces, 6 años es lo más gravoso, pero pensemos incluso en una inhabilitación de 1 año. ¿Qué hace un médico, don Edgar, que estudió y se esforzó tanto,
por su carrera sin poder trabajar un año. Sí, claro. Si tiene clínica privada, probablemente arriesga perder a los clientes, ¿verdad? Y luego cómo retoma después de ese año, ¿verdad? O sea, en general, cómo se sostiene él y su familia durante todo ese tiempo. Entonces, es por esto que es importante tomar conciencia, don Edgar, porque, vea, le voy a contar algo que de verdad es lamentable, que un médico deje por error, por machote, ¿verdad?, en un certificado, una información que no corresponde con el paciente que está atendiendo, es una situación suficiente para que la fiscalía le inicie un procedimiento. Y entonces, ver a un médico en una situación de esta, un médico que realmente le dice a uno, fue un error machotero, o sea, fue que lo dejé ahí, ¿verdad? Consigné que hice examen físico y no lo hice, o consigné que hice un examen físico de tal naturaleza cuando realmente eso no corresponde ni siquiera con el posterior diagnóstico y tratamiento. Claro. Y ver que lo inhabiliten por un año, don Edgar, realmente es muy lamentable, y por eso es que para nosotros en el departamento legal es muy, muy importante hacer este llamado, o sea, que el médico sepa que nos tiene a nosotros, que puede contar con nosotros, pero que también tenemos que prevenir y que estamos al alcance de un mensaje texto, ¿verdad?, de un WhatsApp, de una llamada para que usted pueda hacer las consultas. También existe responsabilidad civil y penal, ¿verdad?, mala praxis, falsedad ideológica y otros posibles sanciones. A nivel de aspectos de éticos legales, don Edgar, en esta fe pública que hablamos que tiene el certificado, el médico tiene que garantizar no solo la veracidad de los datos, sino también la confidencialidad y el consentimiento del paciente. Es importante que el médico sepa que no se puede modificar después de emitido un certificado y que además todo tiene que quedar respaldado en un expediente clínico. Para poner algunos ejemplos más prácticos, don Edgar, de cosas que nosotros hemos conocido en el departamento legal, y que les digo que muchas veces es hasta por hacer un favor. Por ejemplo, el caso del compañero de trabajo en la caja, ¿verdad? Pensemos en algún área de salud, el compañero que no llega a trabajar le pide al otro que lo incapacite. Entonces ahí lo primero que tienen que conocer es que si hay un médico de trabajo, a él es al que tienen que consultar. Es decir, en las áreas de salud hay un médico específico que es el médico de trabajo, que es como el médico de empresa, ¿verdad? Y entonces, las personas, los funcionarios que allí trabajan, tienen que primero agotar el poder sacar cita con ese médico de empresa y no pedirle a un compañero. Después, don Edgar, ¿dónde está la consulta? O sea, si a ese médico compañero se le pregunta cuándo usted lo revisó, cuándo lo atendió, ¿verdad? ¿Dónde está el consentimiento informado en caso de que el médico, su alegato sea o su defensa sea que fue virtual, ¿verdad? Es que de verdad hay muchos elementos a considerar, ya cuando usted los va enumerando, licenciada. Se emitió, por ejemplo, la incapacidad en horario de trabajo, ¿verdad? Entonces eso inclusive podría constituir un abandono de trabajo. Entonces algo que aparentemente lo vemos como inocente, termina afectando gravemente al compañero que quiso hacer un favor. También tenemos otros médicos que hemos visto, pues tal vez no le hacen la incapacidad a un compañero, pero sí, se la hacen a otra persona y lo hacen o la emiten dentro del horario laboral. Pues nuevamente estamos hablando de que hay una incompatibilidad porque, si bien es cierto, los médicos no tienen prohibición, claramente es incompatible el ejercicio privado de la profesión en horario de la caja o en horario de la institución que se trate. Otra situación frecuente es el profesional que, estando él incapacitado, emite otra incapacidad a otra persona. Entonces, esto claramente es contrario a la norma porque el médico incapacitado no puede desplegar su profesión. Por ende, no puede atender pacientes, no puede emitir certificados y pues no puede incapacitar. Son muchos aspectos a considerar, definitivamente. Continúe, licenciado. Sí, claro, es un tema en realidad muy muy rico, ¿verdad? Que da como para mucho, pero que al final se vuelve muy práctico. Por ejemplo, don Edgar, esta pregunta: ¿se puede elaborar un certificado médico o de licencia a un familiar? Entonces ahí revisamos el Código de Ética Médica y dice que el médico no debe realizar dictámenes o certificados médicos de cualquier naturaleza, ni tampoco certificados para incapacidad a parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad. ¿Y quiénes están en el primer grado de consanguinidad o afinidad? Están los padres, están los hijos, están los cónyuges,
pero también están los suegros, los yernos y las nueras. Claro. Entonces a esas personas no se puede emitir un certificado. Con respecto a la anulación de certificados, por ejemplo en los casos de licencia, se ha hecho la consulta de si, por ejemplo, cuando no se le paga al médico, si se puede eventualmente anular ese certificado. Y entonces la respuesta de don Edgar es que como los datos que allí se consignan en un dictamen, ya vimos, es la mayor expresión de fe pública que posee el médico, ¿verdad? Y su relevancia trasciende para dar credibilidad inclusive a terceros, no se puede anular. Existen algunos casos muy específicos por los cuales se pueden dar anulaciones, pero ya esos, digamos, como les digo, tenemos que irlos viendo taxativamente en la norma. Como por ejemplo, el caso tal vez más llamativo o que se conoce más, es el del certificado de defunción, ¿verdad? Cuando un médico, por un error material, incluye un número de cédula que no corresponde al de la persona fallecida. En esos casos sí se puede anular ese certificado y lo que se hace es, en la vía administrativa, pues una gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y si ya, digamos, esto cuando se detecta rápidamente el error, que muchas veces es así, ¿verdad? Porque es un error material. Claro. Cuando el error se detecta mucho tiempo después, y ya, digamos, se tiene que hacer algo más formal, se tramita a través de un recurso que se llama ocurso para poder hacer una rectificación en los asientos del registro y que se puedan entonces cambiar a la persona que realmente falleció. En estos casos, don Edgar, es importante, yo he llevado casos de procedimientos administrativos disciplinarios en el Tribunal de Ética Médica de médicos por un simple error material de que indicaron una cédula que no correspondía, muy a pesar de que hicieron muy rápidamente la gestión administrativa para la modificación, igualmente el colegio les abre el procedimiento. Bueno, es que son aspectos muy delicados. Ahora, tenemos una consulta por acá. Antes quiero enviarle un saludo y un abrazo a la distancia a un buen amigo, a don Alexander, don Alex Azofeifa, que está en sintonía. Don Alex, siempre es un gusto saber de usted. Qué bueno saber que está en sintonía. Igualmente, vamos a ver por acá, dice William R., ¿puede un certificado justificar ausencias laborales? Sí, por supuesto, pero nunca se puede hacer de manera retroactiva. Y esto también es un dato, don Edward, que dicha que lo preguntan porque es importante. Este es el caso del paciente que llega al segundo o al tercer día de que no ha ido a laborar, de que se ha ausentado y le pide al médico que lo incapacite y que incluya los días anteriores. Entonces, es muy importante que el médico sepa que eso está prohibido y que de hacerse podría venir esto con la ética médica y con mucha seguridad conllevar una sanción disciplinaria. Las recomendaciones de reposo no se pueden hacer retroactivas, siempre se tiene que hacer del momento en el que el médico tiene conocimiento en adelante. Dice el doctor Bonilla que la felicita por su exposición, que es usted muy puntual y que les está ilustrando mucho a ellos como médicos porque desconocen muchos aspectos legales que es importante tener presente, le dice el doctor Bonilla. Y nos deja una pregunta que dice que la va a escuchar la respuesta por la radio. Va en su vehículo en este momento. Dice, ¿qué rol juega el secreto profesional en los certificados? Me gustaría un comentario al respecto. Bueno, vamos a ver. Como lo vimos, además de la veracidad, está el tema de la confidencialidad y de la privacidad. Se tienen que indicar, como dice el Código de Ética, todos los elementos que sean necesarios. Ahora bien, me imagino que la pregunta va por este lado. Cuando se presenta una boleta de incapacidad a un trabajo por una ausencia, ahí se puede estar cuestionando por parte de los patronos muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, quién es el médico que le está emitiendo, si se hizo ¿verdad? Si se hizo bien y cuál es el padecimiento de fondo. Realmente ese es un tema que es privado, o sea, eso es materia sensible, es materia confidencial y un patrono
salvo que tenga elementos suficientes para querer cuestionar en una vía administrativa o judicial un certificado, pues tendrá que ir a la instancia que corresponde, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuál es mi padecimiento, verdad? ¿Por qué me dieron 3 días o 15 días de incapacidad? Realmente eso no le corresponde o no es, digamos, obligatorio que lo conozca el patrón. Hay una consulta por acá que me llama mucho la atención. Dice Ana Margarita, ¿qué pasa si un paciente no está de acuerdo con lo que certifica el médico? Bueno, nuevamente, ¿con qué elementos va a ir ese paciente a cuestionar ese acto médico? Sí, no quiero decir que no lo pueda hacer, pero quiero decir, don Edgar, cuando estamos hablando de fe pública, o sea, es algo que no lo tiene cualquier profesional. Son muy pocos los profesionales o los funcionarios que tienen fe pública, y el acto médico como tal es el que garantiza esa información que se está indicando. Por supuesto que un paciente, si no está de acuerdo... ¿Qué se podría hacer? ¿Escalarlo a la jefatura para tener una segunda opinión o algo así? Pregunto yo. Claro que sí, hay un derecho a una segunda opinión, a que otro médico pueda revisarlo. Entonces, en un área de salud, pensemos, perfectamente el paciente puede hacer esa gestión para que pueda ser visto por otro colega. Ok, dice Ricardo por acá, dice, me está diciendo mi esposa, estamos escuchándolo en casita en San Sebastián, dice, me dice mi esposa que solo los médicos de la caja pueden dar incapacidades. ¿Esto es cierto? ¿O los médicos que también están en consultas privadas podrían dar incapacidades? Es una pregunta, se sale un poquito, pero tal vez usted le tiene la respuesta. Sí, no, es importante esta pregunta. Vamos a ver, en el reglamento de incapacidades de la caja está regulado todo lo concerniente a las incapacidades. Lo que tenemos ahorita que responderle a el radioescucha es que los certificados como tales los puede emitir cualquier médico, tanto en la consulta privada como en la consulta de la caja. Pero la emisión, es decir, la homologación de esa recomendación de reposo, ¿verdad? Que eso es lo que es la incapacidad, finalmente sí corresponde al área de salud. Por eso es que las incapacidades, o bueno, llamamos las incapacidades, el certificado de CEDIMEC que emite el médico privado, tenemos que ir a homologarlo y hay un tiempo, hay unas horas en las que se puede llevar a homologar al EVAIS. Entonces ahí usted va, deja el certificado y se hace muy distinto en las diferentes áreas de salud. A veces citan al paciente dependiendo de lo que sea, y si no, como es un acto médico, si no hay ninguna irregularidad en el certificado, sencillamente a los días le va a llegar a usted a su correo electrónico, o lo va y lo recoge, la boleta de incapacidad como tal. Pero sí es cierto que es algo reglado que corresponde a la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, muy bien. Nos dice don Víctor que si era el ciudadano que siempre nos escucha allá en Coronado, que están en 14 grados de temperatura, una temperatura bastante fresca allá en Coronado. Saludos, don Víctor, y buen provecho con ese cafecito o ese agua dulce ahí para que se caliente. Viene por acá otra pregunta, dice, bueno, no, más bien eso es una afirmación un comentario del doctor Barrantes. Dice, buenos días, soy médico de profesión, soy el doctor Barrantes. Sería importante que se especifique que el patrono no puede pedir el diagnóstico específico. Muchas veces devuelven al paciente y llegan a nuestro consultorio y dicen, dice mi patrono que le especifique cuál es la enfermedad que yo tengo. Esto no se puede hacer porque violenta la confidencialidad del paciente y solo corresponde, si el reposo está justificado, hablar en términos generales. Los escucho por la radio y los felicito por el programa, dice el doctor Barrantes. Un comentario al respecto, licenciada. Sí, don Edgar, es de verdad importante que sepamos la magnitud de este derecho fundamental a la privacidad, a la confidencialidad de datos sensibles como lo son un diagnóstico. A nivel, por ejemplo, judicial, este es para ilustrar únicamente, cuando un juez está cuestionando una incapacidad, ¿verdad? Porque hay un juicio que ya se ha prolongado por muchísimo tiempo, pues incluso ahí lo que el juez le advierte es que lo va a llevar, porque hay elementos, lo va a llevar a medicatura forense para revisar si esa incapacidad está bien o no, pero nunca se le puede consultar a la persona en materia sensible, como ya lo indicamos. Entonces lleva razón el oyente con lo que nos está indicando. Don Edgar, es muy importante, tal vez no quisiera que se me quede, por favor. En redes sociales se ofrecen muchas veces certificados sin consulta médica. Ajá. ¿Verdad? Entonces debemos recalcar
que no se pueden realizar certificados médicos sin consulta, porque para la emisión y validez de un certificado, como ya lo he repetido muchas veces, se requiere el análisis y el estudio previo del paciente por parte del profesional en medicina. Además de que las tarifas del colegio no son diferenciadas. Las tarifas del colegio disponen el costo de una consulta médica, sea especializada o no, ¿verdad? Y dentro de esa consulta va incluido, o digamos, es indistinto el valor de esa consulta si eventualmente va a haber o no va a haber un certificado médico que derive de la consulta. Y en esta parte quisiera nada más contarles que el colegio le ha dado seguimiento a este tipo de publicaciones en redes sociales hasta dar con el profesional que presuntamente ha estado emitiendo certificados sin consulta, o como usted lo decía, que ha estado prestando su código para emitir estos certificados, y hemos visto, y inclusive hemos representado a colegas a los cuales se les ha abierto un procedimiento disciplinario a raíz de esto, ¿verdad? Que pareciera que en redes sociales todo se disipa y que no lo van a encontrar, pero es importante. El Colegio de Médicos tiene profesionales, tiene criminólogos, tiene investigadores, y se ponen detrás de este tipo de publicaciones hasta que encuentran al médico y termina siendo procesado. Muy bien. La última pregunta, pues ya en los 45 segundos finales, nos pregunta por acá dice UM, cuyo teléfono termina en 2122. ¿Un médico extranjero puede emitir certificados médicos en Costa Rica? ¿Le escuchamos? Sí, siempre y cuando esté habilitado por el colegio, que es el único que puede decir quién puede y quién no puede ejercer la profesión en Costa Rica. Claro que sí. Muy bien. Nuestra reflexión final al respecto. Los certificados médicos no son simples documentos administrativos. Son instrumentos legales que reflejan la confianza depositada en el profesional de la salud, emitidos con rigor ético, claridad y responsabilidad. Así se fortalece la relación médico-paciente, se protegen los derechos laborales y se garantiza la integridad del sistema de salud. La licenciada María José Badilla Montes nos recuerda que la medicina no solo se practica en consultorios y hospitales, sino también en la palabra escrita que respalda la verdad clínica. Cuando se emiten certificados con transparencia y evidencia y ética, se honra la profesión médica y se protege al paciente y a la sociedad costarricense. Licenciada, yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias, licenciada María José Badilla Montes. Usted nos ha ilustrado muchísimo hoy con este tema tan importante y tan relevante como son los certificados médicos, que realmente tienen toda una serie de requisitos que lo hacen ser un documento en el cual hay que tener muchísimo cuidado. Le agradezco mucho, licenciada. Muchas gracias a usted, don Edgar, a los radioescuchas también por el interés y por la sintonía, y quedamos a la orden. Los mejores deseos para esta época tan bonita navideña. Igualmente para usted y para su estimable familia. La Voz Médica ha presentado entonces hoy el tema certificados médicos más que un papel, una responsabilidad ética y legal. ¿Quiere usted escuchar el programa completito? Visite las redes sociales y la página de la Unión Médica Nacional, y recuerde, martes de la próxima semana de 7:20 a 8:20, siempre aquí en 96.3 FM, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Un último recordatorio, pueden descargar también los programas de nuestras redes sociales. Estamos en Spotify como Programa Radial Horizontes, nuestro canal en YouTube como Programa Radial Horizontes, y desde luego visiten nuestra página en Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí en unos 40 minutos estará el programa para que también lo puedan descargar. Hasta el próximo martes, 7:20 de la mañana, aquí en 96.3, que regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buen día. Así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. TIGC Centro 96.3 evoluciona.